Hola, soy Tamara Sánchez del blog Enigmas de Medianoche y hoy os traigo una entrevista muy especial de una de las protagonistas principales del caso Vallecas. Hoy entrevistamos a Marianela Gutiérrez Lázaro, una de las hermanas de Estefanía, protagonista del expediente Vallecas. Si hay un caso que impacta y que es uno de los más polémicos y conocidos de España, ese es el expediente Vallecas, que anteriormente, como ya sabéis, he tratado en el blog. Tanto la parte de la polémica y última hora como la explicación del caso en sí. Un caso lleno de experiencias extrañas con una familia que sufrió los estragos de lo paranormal y la incomprensión de la gente, algo que ya parece habitual en este tipo de casos. Ante lo que les estaba ocurriendo. Y como telón de fondo, la extraña muerte de Estefanía y la Ouija como parte de esta escena escalofriante. Hoy entrevistó a Marianela Gutiérrez Lázaro, hermana de Estefanía, que vivió los fenómenos y el extraño comportamiento de su hermana. Esta entrevista tiene el objetivo de arrojar luz sobre este caso tan impactante y así conocer de primera mano qué es lo que ocurrió y brindaros toda la información para que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Antes de comenzar, me gustaría agradecer a Iván Martínez por su apoyo y la investigación que hemos realizado juntos sobre este caso, y que podéis ver en su canal de YouTube Gran Misterio. Y evidentemente a Marianela por concederme esta entrevista y así poder conocer más datos sobre este caso de la mano de una testigo principal como es ella. Sin más, os dejo con la entrevista. Buenas tardes, Marianela. Hola, buenas tardes. Encantada de que estés aquí y poder hacerte esta increíble entrevista para arrojar un poco más de luz sobre el caso Vallecas. Igualmente, encantada de hablar contigo. Comenzaremos hablando de cómo era tu hermana. Me gustaría que me hablaras de ella personalmente. ¿Cómo era ella entonces? Pues era una niña súper cariñosa, súper amable. Han dicho que era gótica y que vestía de negro, al revés, era totalmente lo contrario. A ella le gustaba mucho coser, se hacía su propia ropa y bueno, guapísima. Para mí yo digo que era mi madre. Cuando falleció ella, se fue parte de mí con ella y la echo mucho de menos, mucho. Por lo que me estás contando, no tiene nada que ver con la imagen que se ha formado con los años, ¿no? Que decían que, como tú dices, era gótica, vestía de negro, que le gustaba el ocultismo, también se ha llegado a decir. Sí, vamos, en mi casa nunca se habló de esos temas y, y fue la primera vez que hizo la Ouija. Ella nunca había hecho la Ouija, vamos, era la primera vez. Esto es importante, en dejar claro que tu hermana no era asidua a practicar la Ouija. Fue No, en una ocasión, que bueno, no acabó muy bien, que fue en una ocasión. sí, fue la primera vez que la hizo y por un juego. ¿Qué ocurrió en esta sesión de Ouija? Que incluso se ha llegado a decir que no existió. Fíjate lo que ocurre con estos casos tan importantes que al cabo de los años es como que la gente como que quita y pone datos, es algo increíble, yo no lo entiendo, pero esto es así. ¿Qué ocurrió en esta sesión de Ouija? Que sí que ocurrió. Pues mira, quedaron los amigos y para hacer la tabla Ouija y era la primera vez porque se compró la tabla Ouija en el Alcampo, una amiga de mi hermana y bueno, pues se subieron a la biblioteca y que estaba en dirección y bueno, yo fui con ellos y me quedé en la puerta para que no viniera nadie. Podía haber entrado, pero no sé, surgió así y decidí quedarme en la puerta. Tú entonces tenías 12 años, ¿verdad? Yo tenía 11. 11 años, Sí, ¿vale? 11 años y decidí quedarme en la puerta. Entonces, bueno, empezaron a hacer la tabla Ouija. Quiero decir que no era para contactar con un novio de mi hermana, porque mi hermana no tenía novio, ni las amigas que estaban ahí tampoco tenían novio. Y era pues como un juego. O sea, eran chicos y chicas que estaban haciendo la tabla Ouija. Y nada, yo sí que es verdad que escuchaba mucho ruido, pero bueno, tampoco, pues bueno, digo, yo pensé que eran ellos. Y bueno, me enteré que iban a avisar a los profesores y bajé corriendo las escaleras, al patio y bueno, pues avisaron a la señorita Loli y a la bajada, pues hay como unos
12, 14 peldaños. Sentí como que algo me cogían de la cintura, me subían para arriba y me lanzaban sobre esas escaleras para abajo. Como que Pero algo te empujaba. sí, sí, pero caí de pies, no caí, lo normal es que caigas tumbada o bueno, lo normal es que me hubiera hecho algo seguro, porque Que te hubieras hecho daño, desde sí, luego. pero no caí de pies y bueno, pues la verdad que no se le dio importancia porque bueno, como no me había hecho nada, la profesora siguió corriendo y subimos para arriba y a la hora de abrir la puerta no se podía abrir. Y quiero decir que la puerta estaba, vamos, que no tenía ni pestillo ni nada, esa puerta siempre estaba abierta y lo podía Y de abrir alguna cualquier manera persona. se atascó esa puerta. Sí, se atascó la puerta y no se podía abrir. En eso que llamaron al director, a Félix, se llama al director, y subió y también entre los dos empujando la puerta y no se podía abrir. En una de ellas empujaron la puerta y ya pudieron abrir la puerta y, y en ese momento estaba, bueno, se veía la habitación porque estaba bueno, el pabellón tenía luz, pero las persianas estaban cerradas y en Sí. ese momento la señorita Loli cogió la tabla y la rompió por la mitad y el vaso que estaba en el medio de la tabla, el humo que tenía dentro, pues explotó el vaso y fue a mi hermana, a la cara. Un humo blanco, ¿verdad? Sí, un humo blanco, sí. Y fue directo hacia tu A hermana, la eso lo cara de mi pudiste ver. hermana, sí. Sí, sí, lo vi. Vaya imagen, desde luego, increíble. Y que tras romper esta tabla, ese humo que salió del vaso fuera directo hacia tu hermana y no hacia otra persona. De esto también se ha hablado mucho, de que si ese humo realmente estuvo ahí o no, desde luego con un testigo, desde luego ya se puede decir que sí. Me comentabas antes que cuando bajabas la escalera, como que algo te empujó, ¿verdad? Eso podría ser quizás un indicio de que algo no quería que fuerais a avisar a los Yo profesores. creo, yo lo he pensado y lo he madurado y yo creo que sí, que había algo que no quería que llegáramos allí, no sé. Claro, da la sensación como que te quería, algo quería evitarlo, ¿no? Desde luego cuando volvéis a la escena, la imagen es súper cruda cuando rompe la ouija y le va este humo a tu hermana hacia ella. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué fenómenos extraños ocurrieron en ese momento? Pues mira, en ese momento la verdad que no pasaron nada, porque bueno, les regañaron a los niños y tal, pero tampoco se dio la importancia que a lo mejor la tenían que haber dado. Pero bueno, pues también, a ver, la ignorancia de todo, pues no se dio pues un juego más. Pero a pasar más o menos, mi hermana estaba bien, pero más o menos al año aproximadamente, no te puedo decir una fecha porque no me acuerdo de esa Claro, fecha, más o menos al año, no llegaba al año, pues empezó a hacer cosas muy raras. claro, ella La... estaba sana, era una chica totalmente Sí, sí, sana sí, y de sí. repente empieza a, bueno, a tener Mira, han ciertos dicho comportamientos que extraños. le daban ataque de epilepsia. Mi hermana quiero decir que no le daba ataque de epilepsia en ningún momento. Le daba ataque de epilepsia. Ni estaba tratada por ataque de epilepsia ni nada de eso. En ese momento estaba súper sana. Y bueno, pues hubo una ocasión de que bueno, ella estaba cocinando en la cocina y, y empezó a gritar. Empezó a gritar y mamá, mamá, que se me ha metido algo por la espalda, que se me ha metido algo por la espalda y ella contaba que se había sentido algo muy frío y que se la metía por la espalda. Pues bueno, pues Madre mía. sí, pues no, tampoco se le dio importancia porque bueno, pues un aire o qué pasaría o pues bueno, pues a Alguna ver, explicación racional. Evidentemente, en una casa en la que no se tienen ese tipo de creencias, pues no se les suele dar pues, esa importancia, ¿no? Que quizás pudo tener o no este tipo de temas, pero claro, es normal que se busque una explicación racional. Pero ella sí que se quejaba de ciertos fenómenos y se comportaba también de forma extraña, ¿verdad? sí, luego a raíz de ahí, una tarde, pues no se cayó, es que no se llegó a caer. Yo le dio más por tumbar, se tumbó en el suelo, empezó
a hacer cosas muy raras, a hablar, a reírse, y te miraba y la vi que se levitaba, que su cuerpo estaba, ¿no?, subido para arriba, estaba levitando. Estaba levitando. Sí, y su mirada, eso nunca lo voy a olvidar. Eso ¿Qué nunca. mirada tenía ella? Era de odio, de rabia, una mirada mala. Todo lo contrario a lo que era ella, que era Sí, bueno, que mi risueña hermana y que agradable. nos adoraba, su mirada era de amor, siempre, su sonrisa, y, y ella no era, vamos, cuando la pasaba eso, ella no era. No era ella, claro. Y esa sonrisa, ¿no? Que también se te ha quedado grabada, que tenía una especie de risa malévola. Sí, y la cara que tenía, no sé, Eso no se olvida jamás, desde luego, no, porque no era ella en ese no, trance en el que ella entraba. no, eso no se olvida, sobre todo su mirada. Su mirada era, mi hermana no era, mi Y hermana nunca cuando miraba así. entraba en este trance, ella recordaba algo. A ver, al principio no recordaba nada. Ella nos miraba y nos decía, ¿qué hacéis mirándome? ¿Qué hacéis aquí? Y ella, la verdad, que nunca recordaba nada, pero sí que es verdad que hubo un periodo que sí que es verdad que nos contó que ella vio un túnel muy largo, muy largo, muy largo, con una luz muy, muy grande, y al final del túnel había unas personas que la estaban llamando y ella quería ir pero no podía. Y, y era la única vez que nos dijo que había visto eso. Tampoco Que era le... la única vez que ella recordó Sí, algo de lo que le ocurría en ese trance. sí, es la única vez que recordó que había visto algo. Luego así, pues claro, pues pasó el tiempo y mi madre y mi padre, bueno, le llevaron al hospital para ver lo que, pues asustado, pues a que a ver, una niña que estaba súper sana, de repente que le pase eso, pues no era muy lógico. No bebía ni fumaba ni nada. Y bueno, pues los médicos la hicieron analíticas, salieron perfectas, le hicieron todas las pruebas correspondientes a lo que, claro, a lo que mis padres le estaban contando al médico, y todo salió perfecto. La mandaron unas pastillas para las convulsiones, quiero decir que esas pastillas se las toma mucha gente, que es sobre todo para relajar, que no eres Vale, para el ataque de epilepsia ni nada de eso. O sea es que bueno matizar eso. sí. Además, yo tengo el parte forense de mi hermana y bueno, a mí me pone los pelos de punta. Yo la verdad que no he visto un parte forense como ese. La muerte sospechosa, muerte súbita por asfixia pulmonar. Una asfixia, yo estuve hablando con el, con el forense, y, y una asfixia pulmonar se da por algo. Y mi hermana era como si se hubiera ahogado en una piscina. Pues igual. Claro, imagínate, y claro, la forma en la que ella falleció no tiene nada que ver con esa asfixia pulmonar que se puede dar, como bien dices, cuando alguien se ahoga, por ejemplo. Sí, sí, es como si alguien se ahogara en una piscina. Eso es lo que me puso el ejemplo. Y muy impresionada porque, claro, nunca había visto un caso así. Una niña que estaba súper sana. Además, estas pastillas, las que se tomaba mi hermana, en un muy, muy, muy bajo caso, pero muy bajo, sí que puede dar un infarto cardíaco. Hay esa posibilidad. Pero en caso de mi hermana, el corazón estaba intacto. Es decir, que no había podido ser No, provocado por ese pequeño porcentaje de riesgo. no. Y lo único que decía el forense es eso, que era como si se hubiera ahogado en una piscina llena de agua. Algo verdaderamente extraño y que pone los pelos de punta, porque las causas del fallecimiento y la forma en la que falleció no tiene nada que ver con eso, pues con haberse ahogado en una piscina ni nada. Esto ocurrió una noche, ¿verdad? Sí, estaba acostada ella, y además esa no había ido ni a la piscina ni nada de eso, o sea que no era imposible, vamos, estábamos durmiendo cuando la pasó eso. Entonces ese día cuando falleció mi hermana, la verdad que, bueno, yo me moriré con esa imagen de mi hermana. Fue tremenda. O sea,
hizo un gruñido, yo dormía con ella, hizo un gruñido Un gruñido. y sí, un gruñido. Y encendí la luz y yo como la vi, madre mía, yo no, es que muy fuerte. Sí, son cosas que desde luego Mm, no se olvidan esa no, fatídica noche. Ella, antes de fallecer, le dice a tu madre mm. que va a morir. Ella anticipa su propia muerte. ¿Esto es verdad? Sí, sí, es verdad. Dice, bueno, estábamos en casa y estábamos hablando y eso, y dijo que ella se iba a morir antes de que nosotros, pero que no nos preocupáramos, que iba a dar 3 golpes a la puerta para que nosotros supiéramos que iba a estar ahí con nosotros. Claro, me dijo, anda, 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 qué tonterías Claro, dices. evidentemente. Y, y efectivamente. Que iba a dar 3 golpes y esto ocurrió poco después de su fallecimiento. Sí, eso no tardó mucho en pasar. Efectivamente, nos daban 3 golpes a la puerta, pero bueno, flojito. Entonces nosotros pensábamos que era ella. Pues bueno, pues no le dimos importancia, al revés, bueno, pues te sentías bien porque pensábamos que estaba con nosotros. Pues ella lo dijo y efectivamente a las 11:30 cuando falleció, pues nos daba los 3 golpes a la puerta. Justo a la hora de su muerte, sonaban esos tres Sí, golpes como una especie de aviso de que ella estaba ahí con vosotros. sí, pero a pasar nada, muy poco tiempo, esos golpes fueron, ya no eran golpes, no eran golpecitos, ya eran golpes grandes. Y ya fueron pasando cosas que ya no era mi hermana. Lo que había ahí ya no era mi hermana. Vamos, yo creo que nunca Había fue. algo más en la casa, algo que quizás se hubiera abierto un portal, o sea, con la Ouija. Había algo más en la casa. Tú identificaste que esos 3 golpes dejaban de ser tu hermana, sino que había algo que provocaba otro tipo de fenómenos, ¿verdad? Sí, yo digo que a hacer la tabla Ouija abrieron unas puertas que no se tenían que haber abierto. Y entonces yo creo que nunca fue mi hermana, porque mi hermana nunca nos metería miedo. Y entonces si no haría lo que pasaba en mi casa, que jamás lo haría. Tengo entendido que en tu casa se escuchaban gritos, golpes, portazos, Sí, salían volando vasos. sí, ¿Esto es así? sí, llantos, Lento. sí. Y bueno, salían volando los vasos y explotaban por el aire, los cuchillos, las muñecas nos salían también pues, pues volando. Eh, la verdad que fue, o sea, no se olvida tan fácilmente. Entonces estamos hablando de un fenómeno bastante agresivo con Sí, vosotros. sí, sí, era agresivo. Además, una noche me quedé sola en casa y, y yo esa noche tuve que dormir en la calle en un banco porque me agarró de los pelos y me arrastró. Y bueno, hasta que llegué yo a la puerta y ya me fui corriendo y esa noche tuve que dormir en un banco. Es que no puedo ni imaginar esa sensación de miedo en tu propio hogar, que tiene que ser tu refugio, el lugar donde tienes que estar tranquila, ¿no? Y que de repente, estando en tu casa, algo te ataque, que tengas que salir por la puerta. Y yo imagino esta salida terrorífica, hasta llegar a la puerta, vamos, creo que es algo que da muchísimo miedo y que tengas que venir fuera de tu casa porque algo te ha atacado. Eso es inimaginable y desde luego da muchísimo miedo. Sí, la verdad que... Pero bueno, no era lo único que había pasado yo allí en mi casa. Nosotros, antes de morir mi hermana, eh, bueno, nos íbamos a la cama de mi madre porque mi padre se iba muy pronto a trabajar Sí. y nos turnábamos porque nos gustaba dormir con mi madre. Y, y nada, y yo y mi hermana veíamos una virgen. Bueno, yo digo que era una virgen porque tenía un mantón negro. Y cada vez que se iba mi hermana lloraba. Y cada vez que nos íbamos alguna de nosotras no lloraba. Solo cada vez que se iba mi hermana. Eres solo con ella. Solo con ella lloraba. Claro, tenía la apariencia de una virgen, pero claro, con ese manto negro, desde Sí, luego, muy buenas sensaciones tampoco da. sí, pero
Yo la catalogué como una virgen por eso, porque tenía un mantón. Entonces no sé si era una virgen o no, porque yo la verdad que no entiendo tampoco cuántas virges hay ni nada de eso. Claro, Pero era algo en apariencia, ¿no? sí, Lo la que pudiste apariencia era de una identificar. virgen, sí. Sí, sí, cada vez Y que eso se... lo veía tanto Estefanía como tú. Sí, sí, sí. Mm, Y mm. claro, y solo lloraba con ella. Es Solo, curioso, ¿verdad? solo lloraba con ella, sí. Cada vez que se iba, lloraba. ¿Es cierto que tú veías una niña en el pasillo? Sí, siempre la veía y bueno, la tirábamos la pelota, no la devolvía, pero la niña solo me miraba, no me hablaba ni nada. Y una vez, pues bueno, pues me porté mal, pues como una niña, ¿no? Haces tus trastadas. Y me castigaron en el baño y nada, pues escuché una nana, como una nana, cantarla, pero solamente la música cantaba. Era la primera vez que la escuchaba. Y yo empecé con ella a tararearla, yo la seguía. Y en ese momento se escuchó un gruñido y ya no la volví a ver más. Madre mía, o sea, es decir, ese gruñido era un aviso quizás algo horrible, algo malo, y ya no la volviste a ver más. No, Es no. que solo imaginarme esa escena es que pone los pelos de punta. Y claro, ¿cómo se despide de alguna forma a esa niña que tras un gruñido desaparece? Ya no la vuelves a ver. No, no la volví a ver más. No, ella cantaba detrás de la puerta, o sea, no cantaba, tarareaba una canción detrás de la puerta y desde ese gruñido no volví a verla más. Madre mía. Yo recuerdo en el famoso telediario, que imagina que lo habrás visto, bueno, se hizo viral aquel telediario, en el que tu madre decía una frase, y es que de verdad es que se me quedó grabada para siempre, ¿no? De cuando vi aquel. Y tu madre decía, mi hija está poseída. Una frase contundente, con fuerza, que no se olvida fácilmente. Una curiosidad que yo quiero saber es, ¿tú piensas que lo que ocurría a tu hermana, como hablábamos antes, tiene algo que ver con eso? ¿Tu hermana pudiera estar poseída o tuviera algo maligno alrededor? Yo creo que cuando hizo la tabla Ouija se abrió una puerta y esa puerta pues no salió nada bueno. Eso es lo que Vale, yo claro, pienso. y que desembocó en estos fenómenos de los que estamos Sí, hablando, esa niña que veías, esos gruñidos, el vaso que sale volando, las sombras también. Tengo entendido que también habíais visto unas sombras. sí, una noche empezó a volar las muñecas que teníamos, y estábamos durmiendo y en la ventana vimos una sombra, era alto y, y bueno, pues era una sombra. Y luego miramos a la puerta y había otra sombra arrastrándose por el suelo. Que parecía reptar por el suelo, una Sí, sombra negra, ¿verdad? sí, otra sombra negra, sí. Y, y bueno, empezamos a gritar y ya vinieron mis padres y eso y bueno, pues muy mal. Una serie de fenómenos que desde luego hizo que se convirtiera en una auténtica pesadilla y que Sí, cada vez iban a más. sí, cada vez iban a más, sí. Cada vez iban a más y hubo ya unas... Bueno, no solamente pasó esa noche, pasó otras noches más, pero sobre todo una noche que es el famoso parte policial, Sí, que esa noche fue horrorosa. O sea, horrorosa, horrorosa. Nosotros dormíamos en el salón por miedo. Nos echábamos los colchones en el salón y dormíamos allí todos. Y bueno, mi padre ponía un sillón grande que teníamos en la puerta y una mesa de mármol que pesaba mucho para que no se abriera la para que puerta, no se abriera entiendo. la puerta así. Y bueno, esa noche se abrió la puerta de los golpes que pegó y bueno, era gritos, llantos, de todo se escuchaba en la casa, como si hubiera más gente en la casa y en el pasillo se escuchaba mucho ruido. Pues claro, nosotros fuimos al pasillo
fuimos todos y nos habían regalado, la gente que venía a mi casa, pues una persona nos había regalado unas cruces y nos dijo que las pusiéramos en las puertas de cada habitación, que eso nos protegería. Pues bueno, nosotros lo hicimos y esas cruces estaban dadas a la vuelta y nosotros teníamos un póster grande en la puerta de nuestra habitación y estaba con 3 arañazos. Y quiero decir que nosotros no mordíamos las uñas, o sea que nosotros que no teníamos uñas para hacer esos arañazos. Claro, tampoco creo que tuvierais necesidad, por lo que estabais pasando, de provocar nada, no tiene ningún Bueno, sentido. tampoco, Y encima, no. además los crucifijos se dieron la vuelta, esto debió ser algo increíble Sí, para vosotros, ¿no? pues pánico, Pánico, sí, evidentemente. Tu padre era una persona escéptica, ¿verdad? totalmente. Mm. Entonces, yo imagino que cuando él se encuentra con esta situación, que él no cree en estos fenómenos, pero que están ocurriendo en su casa, debe ser algo muy duro porque está ocurriendo algo en su casa que no entiende, pero que tiene que hacer algo. ¿Cómo vivió tu padre y cómo era él en aquella situación, aquella noche? Pues mira, mi padre se encontraba, pues eso, era el, el padre de familia y el que nos tenía que proteger, ¿no? Claro, Y él no podía hacer nada porque, claro, no podía hacer absolutamente nada, no entendía nada. Entonces, pues llamó a la policía. Quiero decir que están hablando que mi padre bebía, que llamó borracho, que tal. Mi padre no bebía, vamos, es que no ha bebido nunca. Entonces, mi padre llamó nervioso porque no sabía qué claro, hacer evidentemente. y qué decirle a la policía, porque claro, ¿cómo le vas a decir a la policía lo que está pasando en tu casa? Es que es totalmente surrealista. Entonces le iban a ¿Qué colgar hora el era teléfono las cuando te 4 de la realizara mañana. además las 4 de la mañana? Entonces, Imagínate un padre nervioso que tiene que llamar a la policía porque en su casa ocurren fenómenos que él no entiende, pero que están aterrorizando a toda la familia, sobre todo a su familia, ¿no? Que tanto quiere. ¿Y cómo explicas a la policía lo que está ocurriendo en tu casa? Es que no debe ser nada fácil y evidentemente los nervios, ¿no? mi padre además, bueno, estaba muy nervioso y bueno, pues decidió que se pusiera a mi hermano. Se puso y bueno, vinieron la policía y pues bueno, pues nosotros estábamos, había uno de mis hermanos abajo en el portal y otros arriba, esperando. Quiero decir que no estábamos en la calle porque además era noviembre y hacía mucho frío y a las 4 de la mañana, fíjate. Pues Y, imagínate. y bueno, pues subieron y bueno, pues a ver, se le intentó explicar a los policías lo que estaba pasando, pero claro, como es que tampoco Es muy sabíamos, difícil. porque también han dicho que nosotros estuvimos enseñándole fotos o no sé a la policía o explicándole, no sé, Sí, es cierto. periódicos o no sé qué. Eso es mentira. Vale, es bueno matizarlo. Claro, eso es mentira. Vamos, como estábamos muertos de pánico y a las 4 de la mañana, pero bueno, es que es surrealista total. Claro, Y cuando llega la policía a tu casa, estabais vosotros fuera y ¿quién se quedó dentro con la policía? pues mira, nosotros nos quedamos en el rellano del portal ¿Mm? de- y, y con un policía y pasaron 3 policías, con mi madre, mi padre y un hermano mío. Y no había nadie Vale. más en la casa, nadie más se quedó dentro de la casa. Y bueno, pues entraron a la habitación donde más se escuchaba los gritos, los llantos y bueno, donde la cruz estaba dada la vuelta. Y en ese momento yo te cuento lo que dicen ellos, porque yo la verdad que no estaba, yo estaba afuera. Sí, Y pero sí que sabes quién estaba dentro, ¿no? sí, Realmente, sí, eso, sí, estaban los 3 policías, mi padre, mi madre y mi hermano. vale. Y no había nadie más dentro de casa. Y nada, pues en ese momento se escucha en la terraza un ruido muy grande. Pues bueno, van corriendo los policías y empiezan a mirar y no ven nada. Pues bueno, pues se van al salón y en ese momento el armario, la puerta del armario, se abre y se cierra bruscamente. Pues claro, dicen también que teníamos muchos papeles y eso. El armario tenía 2 árboles de fotos y no tenía más. Y el armario estaba bien. Y,
Y bueno, pues van los policías y miran a ver si hay algún mecanismo o lo que sea y si la puerta está bien bueno, está bien conservada y ven que realmente está bien conservada, que no hay ningún mecanismo y que bueno, pues se quedan impactados porque claro, pues bueno, pues nosotros teníamos un taparradiador Sí. y con un tapete y ahí empieza a salir como una baba. También se ha Se dicho empieza a que materializar algo, sí, ¿no? sí, Algo que no sí, estaba ahí. porque no estaba ahí. Y bueno, también se ha dicho que es un potito. A las 4 de la mañana, yo es verdad que teníamos mi hermano pequeño, pero vamos, a las 4 de la mañana no se le da un potito a un niño. Un poco difícil que esto ocurra a Surrealista, las 4 de la mañana. sí. Y empieza a aparecer, pero de golpe. Y es como una baba. Y bueno, pues los policías salen, pues yo cuando los vi a los policías, la verdad que la cara que tenían los policías era de pánico. Nada, no entendían lo que estaba ocurriendo y No, no podían dar la no, explicación. dijeron que a mi casa no venían más. Eso dijeron, que la próxima vez que nos pasara algo de esto, que llamáramos a un sacerdote o a un cura. Que llamar a un sacerdote o un cura, increíble. Increíble respuesta. Efectivamente pasó otra vez, algo parecido, se llamó a la policía otra vez y nos dijo que no iban a venir, que ellos no estaban para estos temas, que lo sentían muchísimo, pero que llamáramos a gente especializada en estos temas, pero que ellos no podían hacer nada. Tanto el golpe tan extraño como la viscosidad que aparece en la mesita y el armario aparecen en el informe policial. Todo esto fue redactado en el informe, estos hechos. Esta famosa puerta del armario no se abrió de una forma normal, sino de una forma brusca, ¿verdad? Brusca, sí, sí, se abrió brusca y se cerró bruscamente. O sea que Sí, que no era algo que se pueda abrir sola la puerta, sino que se abrió de golpe y de forma tan fuerte, ¿no? Muy sí, bien. y luego se cerró de golpe también, o sea que no es que solamente se abrió, también se cerró. Creo que no tiene mucha explicación. No. Claro, con esta imagen, que hay que decir que el que fuera la policía a tu casa hizo de este caso más increíble si se puede, porque el hecho de que vaya la policía y que pueda ser testigo de fenómenos extraños y que además se redacte ese informe que hay que decir que sí que existe, porque también con el paso de los años se ha llegado a decir que no existe. Imagino yo que la gente acaba, pues como te digo, quitando y poniendo datos, ¿no? Realmente esta entrevista sirve un poco para dar esa luz a este caso y decir las cosas como son. Efectivamente se redactó. También ocurrió un fenómeno también de difícil explicación, y es que la fotografía de tu hermana empezó a arder de forma extraña sin que nada alrededor se quemara. ¿Cómo ocurrió esto? Pues mira, una noche bueno, estábamos durmiendo, nos levantamos por la mañana, todos con la nariz negra. Con la Por nariz dentro, negra. sí, por dentro teníamos la nariz negra, como si hubiéramos respirado humo, pues igual, todos. Y bueno, nos levantamos y estaba la foto de mi hermana tirada en el suelo, poca abajo, poca arriba, perdona, poca arriba, y la, bueno, media cara quemada. Pero, pero el cristal y lo que es detrás de la foto estaba, que era de cartón, estaba intacto. Solamente estaba quemada la foto. Y claro, si se cae una foto, se quema una foto, lo normal es que se quemen también el cristal y lo de atrás, que era cartón, y caiga poca abajo, no poca arriba. Pero quiero Claro, decir además que se quemó solo la foto, no se quemó nada solo, más. pero es que no había nada para quemarla esa foto, porque estaba en etapa radiador puesta la foto y no estaba para, vamos, que no había nada para quemarla, la foto. Uno de los fenómenos también muy llamativos de, de este caso fue lo de aquella foto, ¿no? También Sí, te quería preguntar, claro, con este caso tan increíble que fue tanta gente a tu casa, esa peregrinación de gente, pues gente de todo tipo, ¿no? Tanto investigadores como también algunas personas que imagino que se intentaron aprovechar del caso, como muchos más. sí, bueno, fue personas que, bueno, que realmente querían ayudar, personas que lo pedían dinero, personas que, bueno, querían fama, de todo tipo. Debe ser algo muy fuerte
muy difícil de pasar esta situación porque además del fallecimiento de tu hermana, los posteriores fenómenos, además esa peregrinación de gente, que claro, ¿cómo vivisteis esa situación de tanta gente en tu casa? Pues muy mal, porque, bueno, como empezó a ser público y, bueno, pues prensa y todo, pues claro, yo, por ejemplo, a mí me pilló una muy mala edad, porque con 12 años ya, pues estás en una edad pues que, pues bastante complicada. Entonces, de tener amigas y que te invitaran a los cumpleaños y tener una vida, pues eso, de una niña de 12 años, a no tener amigas, a escupirte, a pegarte, a tenerte que esconder en el colegio, que me escondía en un hueco que estaban haciendo obras y tiraron una pared y quedó un hueco abajo del pabellón, quedó un hueco y ahí me escondía para que no me pegaran ni me insultaran. Y bueno, a veces pues nosotros nos quedamos al comedor y a veces ni iba al comedor a comer porque no quería que me quitaban también la comida. Entonces, pues bueno, mal, muy mal. ¿Viviste la incomprensión de la gente ante este caso que en vez de intentar, bueno, algunas personas sí, claro, evidentemente, pero la mayoría, esa incomprensión, en vez de respetar, intentar entender que le puede ocurrir a cualquiera, es que esto le puede ocurrir a cualquiera, y el hecho de que la gente no comprenda o no quiera comprender este tipo de casos, se puede entender que puedas creer o no, pero que trates mal a una persona que le está pasando algo que no entiende y que ya bastante tiene, es que yo no lo voy a entender nunca. Pero yo no he hecho las culpas a los niños que hacían estas cosas, yo he hecho las culpas a los padres, porque yo soy madre y la educación se la doy desde casa. Entonces yo digo que lo escuchaban en la casa y bueno, pues hacían lo que veían. Esa es mi forma de pensar. Sí, probablemente los niños no suelen tener maldad, probablemente escucharían algo en la casa y actuarían así, eso seguramente sería así. También te quería preguntar, en tu casa se hicieron algunas pruebas, ¿verdad? Sí, vinieron unos chicos y bueno, pues echaron harina en el suelo y nosotros nos salimos al descansillo, todos. Y bueno, pues cerraron la puerta y en casa no había nadie. Y luego al abrir la puerta se vio unas huellas de pie y como un redondel. Quiero pensar que era un bastón, pero no sé, no te lo puedo asegurar. Y bueno, pues la verdad Como que un redondel y unos pies al lado, ¿verdad? unos Como que pies, alguien sí. había caminado por ahí, Sí, había caminado desde la entrada del salón hasta la habitación, del pasillo, todo el pasillo. Y se había metido a la habitación. como si saliera de la habitación. No como salía, no como entrar a la habitación. Vale, Sí, madre mía, unos pasos sin que nadie hubiera en la casa, claro. no había nadie. Luego, pues bueno, luego pusieron unas alarmas en el pasillo, de pared a pared. Nos salimos fuera de mi casa y bueno, empezaron a pitar todas y no había nadie en mi casa. Como si alguien estuviera pasando por el pasillo Sí, y realmente no había nadie, nadie. no había nadie. Pues luego también pusieron como unos hilitos de pared a pared en todo el pasillo y también nos salimos de casa y cuando entramos al rato estaban todos los hilitos rotos. Y Fíjate, ¿no? Como que sí que había algo que interactuaba con las diversas pruebas que se hicieron. La verdad es que me ha llamado mucho la atención la de la harina, ¿no? Como después de que salierais de la casa, se marcan esos pasos como si alguien estuviera caminando. sí, como si alguien se metiera a la habitación. Además era la habitación que dormía mi hermana, bueno, que dormíamos las chicas y se metía a la habitación, sí. Una pregunta que quizás sea una de las que más interés pueda causar es, ¿el caso Vallecas acabó en esa casa? No, no, Casa Valleca no acabó ahí. Yo me tuve que separar de toda la familia para no hacerles más daño porque yo creo que han sufrido mucho para yo decirles que sí y que yo vivía lo mismo que mi hermana y que yo veo cosas que, bueno, son muy fuertes. Si sigues teniendo algunos fenómenos extraños, no sigues Sí, sufriendo los estragos de lo paranormal, sí, y claro, tú te separaste porque
tú vivías eso y tu familia, cuando se mudó, ya dejó de vivir estos fenómenos. Sí, yo sé que la familia ya no lo vive y bueno, pues no quería hacerlos daño, entonces, pues bueno, yo me separé de la familia y bueno, pues valoré que no tenía que tener contacto con ellos por, por eso, porque, pues bueno, pues sobre todo por no hacerlos daño, porque yo la verdad Algo que complicado, ¿verdad? quiero decir El es- también, quiero aclarar unas cosas que dice dice la gente que yo he estado en psiquiátrico ingresada, eso es mentira. Luego también dicen que yo me tomo pastillas para, bueno, para pastillas. Eso es mentira. Mira, sí que es verdad que me tomo unas pastillas para dormir, que es Aquilea Pero bueno, sueño. eso lo puede hacer cualquiera, es Sí, normal. pero bueno, sería normal, pero es Aquilea sueño, o sea que es que eso se compra sin receta médica, a la farmacia a la comprar, pero vamos que si me lo tomaran sería algo súper normal. Dicen también que ir a psiquiatra y a psicólogo que si hubiera ido sería normal, o sea que tampoco hubiera sido Tampoco algo, pasaría nada. no pasaría nada, efectivamente, pero en mi caso sí que es verdad que es mentira, pero vamos, si hubiera sido, no me extraña, o sea que hubiera sido con todo lo que he bebido, sería algo normal, pero bueno, en mi Eso caso te va a pues no. comentar con esos fenómenos, esa situación tan complicada, tampoco hubiera sido algo descabellado, es decir, si no ha sido, no pasa nada, pero si vas, tampoco pasa nada. Claro, Entonces, no es algo que se hubiera, tiene claro, que entender también. que parece que decimos psiquiatra y psicólogos y, uff, madre mía, estamos locos, no. Yo digo que no, bueno, mucha gente tendría que ir a psiquiatra y a psicólogo, ¿no? Eso es verdad. Entonces quiero también decir que yo no hago esta entrevista para la gente que no se lo crea, que se lo crea. Sobre todo yo lo hago para que también la gente que no se lo crea, que reflexione, ¿no? Y que sea respetuoso, que no hace falta defamar para hacer una buena entrevista, ni insultar tampoco. Estoy Que, totalmente de acuerdo contigo. Creo que que esta simple, entrevista va a arrojar luz sobre el tema, sobre el caso, y que lo puedas contar desde tu experiencia, ¿no? Que de alguna forma pueda ayudar a entender lo que vivisteis para el que le ocurran fenómenos extraños. También que entienda que no estás solo y que estas cosas ocurren. Es que le puede ocurrir a cualquiera. Y esta entrevista yo espero que arroje muchísima luz. sí, yo creo que también, pero también creo que eso, que sobre todo la gente que no crea, que no quiero hacer el que crea, pero simplemente que reflexione. Y la gente que da las gracias también a la gente que me está apoyando, que es mucha gente, y bueno, muchísimas gracias a toda la gente, sobre todo que también que me da los buenos días por la mañana, me manda sus mensajes, que muchísimas gracias, que me viene muy bien, sobre todo eso. Eso es lo bueno, ¿no? El tener gente que te apoya, que te entiende, sobre todo cuando has pasado y pasas situaciones bueno, extrañas, ¿no? De carácter paranormal. Tener a alguien que te pueda apoyar, a quien se lo puedas contar. Esto me parece algo súper importante y bueno, yo quería agradecerte que puedas contar lo que me lo estás contando aquí y a todos los oyentes, porque creo que es importante el contar tu experiencia para intentar pues, dar a entender que no es nada malo, sino que son cosas que pasan. También quería hacerte una pregunta, y es que se ha hablado mucho de si os habéis lucrado o no con el caso Vallecas, y yo tengo entendido que no, sino que esto se convirtió en una auténtica pesadilla, ¿verdad? No, en ningún caso, bueno, mi familia anteriormente nunca cobraron. Vamos, al revés, les pedían dinero a mi padre y a Fíjate, mi madre, sí. Y yo quiero decir que yo nunca he cobrado ni por hacer una entrevista ni por nada, o sea, no nos hemos lucrado. Pero yo te digo una cosa, que si lo hubiéramos hecho tampoco hubiera pasado nada, porque estamos hablando de nuestra vida. Esa es mi exactamente. forma de pensar. En mi caso no ha sido así, pero si lo hubiera sido, no hubiera pasado nada, que es un pecado de hablar de tu vida, de lo que me ha pasado. No, yo pienso que no. No Claro, será, además, sí, además estás contando tu experiencia y hay que decir, se han hecho películas, documentales, libros de todo tipo, supuestamente basados en la historia que la gente ha hablado del caso tú y dices la gente se ha lucrado. supuestamente, pero es que no es ni el caso Vallecas, ni en uno, ni en otro, ni en otro.
No sé, Claro, y te has lucrado con ello. claro, pero es que tampoco han dicho vamos a llamar, porque a mí me llaman y me dicen, necesito que me cuentes esto. Yo no tengo ningún problema de contarlo. Yo Claro. no, la verdad que no, pero ninguno se han informado. O sea, es que no es el caso Vallecas, ninguno, ni película, ni libro, ni nada. Está bien decirlo y también te voy a decir una cosa. Si en algún momento te plantearas sacar tu propio libro, por ejemplo, para contar tu historia, creo que serías la persona idónea para hacerlo, ya que, como te digo, muchas personas se han lucrado con el caso Vallecas. Si tú lo hicieras con tu libro contando tu historia, creo que eres la persona idónea y creo que sería bueno para que tú pudieras contar tu historia desde pues, tu punto de vista, lo que tú has vivido y ayudar así a las personas que también pasan por situaciones parecidas. Muchas gracias. Yo de momento no estoy escribiendo un libro, quiero decirlo, porque también se ha dicho que yo estoy escribiendo un libro. No lo estoy escribiendo, pero bueno, yo sí, la verdad bueno, que no digo tampoco que no lo voy a escribir, no lo sé. Algún día si lo escribiré o no. Pues no lo descartes porque me parecería No, no lo una descarto. buenísima Sí, idea. sí, no lo descarto, pero que de momento no estoy escribiendo un libro, que también se ha dicho que estoy escribiendo un libro, pues no, no estoy escribiendo ningún libro ni nada de eso. Pues desde aquí te animo a que lo hagas. Si en Muchas algún momento te lo gracias, planteas, tienes todo mi apoyo porque creo que sería algo increíble y desde luego que valdría la pena leer. muchas gracias. Quería también mandar un saludo a tu madre porque siempre han sido muy valientes. Yo he visto muchos reportajes, muchas entrevistas que me hicieron en su día y esa valentía, esa honestidad con la que cuentan su experiencia, pues no es nada fácil, ¿no? Realmente no es fácil hablar de fenómenos extraños y ellos lo hicieron con muchísimo valor y desde aquí un abrazo enorme, desde luego. Gracias. Pues esta ha sido la entrevista y principalmente también te quería agradecer a ti que me hayas brindado la oportunidad de poder entrevistarte, poder arrojar luz, de saber un poquito más sobre el caso Vallecas y sobre todo poner, pues bueno, matizar ciertos datos que con el tiempo se han ido, pues bueno, disolviendo, se han ido diciendo cosas que no eran, evidentemente el paso del tiempo hace daño en cualquier caso, pero gracias a ti podemos saber qué ocurrió en el caso Vallecas y arrojar luz, así que te lo agradezco un montón. Quiero yo también agradecerte a ti porque eres una gran profesional y bueno, me has dado muchísima confianza. Yo creo que yo estaba hablando con una amiga, ¿no? Porque me has transmitido eso. Entonces la conversación la verdad que ha sido más de amiga que de periodista o profesional. Entonces yo te lo quería agradecer con el trato que me has dado, el cariño que me has ofrecido también. Muchas No, gracias. gracias a ti, desde luego, creo que ha sido una entrevista muy amena, como bien dices, entre amigas y que ha sido muy, muy agradable, desde luego. Y con esta información solo quiero decir a la gente que reflexione sobre esta información, sobre la que ya tienen y que saquen sus propias conclusiones, que es lo importante. Realmente lo que aquí queremos es arrojar luz y sobre todo decir las cosas y decir datos, dar datos sobre todo para que saquéis vuestras propias conclusiones y bueno, enormemente agradecida, Maranela, de verdad, de haberte tenido aquí y que me hayas dado toda esta información y que me la hayas dado a mí, creo que es algo increíble y ha sido un honor. Gracias a ti. Buenas tardes, Marianela, y que pases un buen día. Gracias, de verdad. Gracias. Igualmente.